videos que reflejan violencia por parte de algunos sectores que el gobierno nacional tilda que es de la oposición, por ejemplo, contra buses y unidades de transporte. Pero también hay videos contundentes de excesos policiales. Si los dos bandos, oposición y oficialismo, coinciden en no hacer llamados a la violencia, ¿por qué continúan los problemas en el país? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ya está en camino para allanarle la inmunidad a María Corina Machado. ¿Ella también es responsable de esto? Sí, hablábamos o mantenemos en la conversación del tema de la violencia y precisamente desde el estudio pues tienen varias preguntas sobre este tema. Sabemos que existen videos, o por lo menos el gobierno nacional lo han presentado videos, donde pues se han registrado hechos vandálicos contra instituciones del gobierno nacional, contra unidades de transporte público, en el caso de Caracas, contra los metrobuses, y también hay registros visuales de cómo ha sido parte de la manera como se ha dispersado las manifestaciones por parte de efectivos de la Guardia Nacional y que de alguna manera pues ha sido una actuación exagerada, calificada también por la oposición. Si ambos bandos pues señalan o hacen un llamado a la no violencia, a no continuar con estos hechos violentos, ¿por qué continúa registrándose la violencia en estas manifestaciones? Es una primera pregunta que se tiene. La otra ya del tema parlamentario para el día o para las próximas sesiones, pues se tiene pensado lo que sería allanarle la inmunidad parlamentaria a la diputada María Corina Machado. ¿Es responsable la diputada de todos estos hechos que también se están registrando a nivel nacional? Bueno, yo espero que tengan registrados también los hechos vandálicos donde aparecen funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana destruyendo vehículos, destruyendo propiedades, entrando violentamente a edificios, a recintos privados. Ojalá que estas cosas también las tengan registradas, porque es que nadie quiere la destrucción de todos esos bienes, sean del Estado o sean particulares. Pero lo que no queremos ninguno es la destrucción del país. Y ese es el camino que estamos viendo, la destrucción del país. Este es un país que lo saquearon, un país que no tiene los recursos para resolver los problemas de la gente. Tiene los recursos para armar a estos grupos, a estos militares, a estos grupos violentos que están ahí para reprimir, pero no tiene para darle recursos a los hospitales o para atender el reclamo de la gente en materia de alimentos y de bienes y mucho menos para generar empleo. Es evidente, esa es la situación en la que estamos. Pero ¿por qué no hay respuesta? Bueno, porque este es un gobierno que no tiene credibilidad, un gobierno que invita al diálogo, pero siempre irrespeta el diálogo, que ese diálogo nunca ha producido resultados. Y si no, veamos el caso de la Asamblea Nacional, lo que señala. Ahí lo único que ha ocurrido es tratar de inhabilitar a los diputados para lograr mayorías forzosas en un momento determinado. O en el caso de María Corina, que lo único que le temen es a los debates que se han dado en la Asamblea y que por supuesto nosotros rechazamos. Si el diálogo no se da ni siquiera en la Asamblea Nacional, mucho menos se va a dar en la calle. Ojalá las instituciones podamos nosotros darle una salida. La primera, vamos a nombrar un Tribunal Supremo de Justicia con magistrados honorables y que tengan la respetabilidad y la credibilidad de todo el país, o un Consejo Nacional Electoral con nombres por el camino que corresponde. Esos serían pasos importantes para ver la credibilidad y la disposición de un gobierno que siempre habla de diálogo, pero un diálogo para enfriar el reclamo, para enfriar la protesta y no para solucionarle los problemas a los venezolanos. Carolina, ¿tienes otra pregunta por ahí en el estudio? Sí, hay varias preguntas acá en el estudio. También está Walfredo, que tiene una interrogante para el diputado. Walfredo. Sí, hola Doricer, ¿cómo estás? Buenos días. Saludo también al invitado de nuestra parte. Le tengo una pregunta al diputado y es precisamente extraída de nuestro Twitter, @primerapágina, que dice así: aparte de no caer en la violencia, ¿qué otra cosa se le puede recomendar a los manifestantes que no hicieran? ¿Y qué otra cosa se le puede recomendar que sí hicieran? Es una pregunta aparentemente simple, pero que debería tener una respuesta contundente. Sí, Walfredo. Pues una pregunta que nos llega vía Twitter, recomendaciones que se le dan a los manifestantes. ¿Qué hacer y qué no hacer durante estas manifestaciones? Bueno, nosotros siempre hemos creído que las manifestaciones se han convocado en forma pacífica. Yo creo que el manifestarse, ojalá que las instituciones permitan que los ciudadanos, porque no son solamente los estudiantes, son los ciudadanos, es la colectividad, es el trabajador venezolano que está en la calle, que reclama y que quiere
quiere ver sobre la mesa propuestas concretas de un gobierno para transitar hacia una verdadera democracia. Eso es el reclamo que está en la calle, hacia una verdadera democracia. Las instituciones no pueden ser instrumentos del Ejecutivo Nacional. Las instituciones están para respetar a los ciudadanos y todo esto está dentro del marco constitucional y las movilizaciones son perfectamente legítimas y es el rechazo a una gestión de gobierno que le está robando el futuro a los venezolanos. Diputado, ayer se hablaba de que probablemente, o por lo menos se hacían señalamientos de que se estaba un poco desvirtuando lo que serían las manifestaciones. ¿Usted considera que eso está ocurriendo a propósito pues, de esta pregunta que realizan vía Twitter de qué se debe hacer y qué no se debe hacer? El propósito sigue siendo el mismo. Aquí lo que queremos es que las instituciones funcionen, que los recursos de los venezolanos se inviertan en el país, que no se vayan a Cuba o a cualquiera de estos países, que los indicadores macroeconómicos de esos países están mucho mejores que los venezolanos. Y es lamentable que los recursos de los venezolanos, el petróleo, la gasolina, se vayan a otros países y los venezolanos estén pasando miseria y precariedad. Eso es lo que reclama un país y que reclama compromiso de un gobierno que no tiene que estar exportando revoluciones, porque esta es una revolución que se dedicó a gastar, es una revolución que no produce, es una revolución que se acaba cuando se acaban los recursos y es un país que está tremendamente endeudado y comprometido y los venezolanos sabemos que eso es lo que nos tocará, un futuro muy complicado ya desde este momento y que tenemos que trabajar para que el país no se siga hundiendo. Carolina, tienes una pregunta en el estudio. Sí, ciertamente algunos denuncian que los discursos agresivos y violentos aumentan lo que tiene que ver con la polarización. Hay un sector de la oposición que establece que estas marchas para buscar una salida del país, que implica una salida del país. Y por otra parte también el gobierno nacional discrimina, hace comentarios peyorativos de la oposición. ¿Los discursos aumentan la polarización en el país? Sí, el tema de los discursos, digamos que de un lado se habla de que el gobierno discrimina el sector opositor o quienes de alguna manera pues piensan distinto a el gobierno nacional y por el otro lado pues el gobierno maneja un discurso peyorativo, un discurso pues agresivo contra ciertos sectores. ¿Usted considera que el tema de los discursos de ambos lados pudiera generar el incremento de la violencia o incrementar lo que es la situación actual en el país? El discurso del gobierno sin la menor duda, porque mira, en una democracia el responsable de propiciar la paz, el entendimiento, el diálogo y por supuesto la responsabilidad en la administración de los recursos públicos es el Ejecutivo Nacional y ha sido un promotor de estas agresiones, de las descalificaciones. ¿Qué diálogo puede plantear un gobierno en los términos en que se expresa? Pero además, lo peor es que cada vez hay menos medios de comunicación en los cuales poder transmitirse. Los mensajes son muy limitados. Ya está pensando en la expulsión de otra cadena televisiva, ya lo hizo con una, han cerrado canales, han amedrentado a otros, no le dan el papel periódico. El gobierno hace cadenas vergonzosas todos los días para seguir provocando, para seguir alimentando esa violencia. Entonces, la responsabilidad en cualquier democracia, en primera instancia, la tiene el Ejecutivo Nacional, el que está gobernando con su equipo de gobierno y, por supuesto, el país reacciona en función a las posiciones que allí se asuman. Y cuando se le cierran todas las posibilidades, lo que queda es el reclamo popular, el reclamo en la calle, y eso es lo que está ocurriendo hoy en el país. ¿Usted considera que se debería bajar el tono de los discursos desde ambos lados? Debería empezar por el gobierno. Nosotros seguiremos con el tono de que las manifestaciones son legítimas y pacíficas. Ese es el tono, el único tono que hemos mantenido hasta ahora, y ese es el que seguirá prevaleciendo. Doricer, tengo una pregunta para el diputado. Él ha hecho durante toda la conversación que han tenido con nosotros varias denuncias muy puntuales. Pregúntale si él tiene pruebas de todas esas denuncias. Sí, habla acerca de las denuncias que ha realizado a lo largo de la conversación. ¿Usted tiene pruebas de esas denuncias que se han realizado, que ha establecido en el video? ¿A cuáles? Bueno, los mismos videos que tiene, ahí está un guardia nacional rompiéndole los vidrios, aquí en Barquisimeto, en Los Leones, ayer en Palavecino, ahí están las demostraciones de los vecinos, como las guardias, yo pasé por una zona aquí en Barquisimeto donde estaba la Guardia Nacional agrediendo contra personas que estaban en sus apartamentos, y la verdad es que es lamentable
esa actitud. Yo espero que nosotros podamos demostrar, porque es que las limitaciones para presentar estas cosas están allí, pero que se pueda ver con claridad, y lo ha visto el país con la presencia de los ciudadanos, las manifestaciones violentas, que sin la menor duda, quien tiene la fuerza, quien tiene las armas, quien tiene la agresividad, sin duda que viene de las fuerzas represivas y también lamentablemente de unos cuerpos, de unos órganos armados que el gobierno hasta ahora no ha sancionado y no ha perseguido. Y ojalá que la Fiscalía actuara con la misma diligencia con que actúa contra los estudiantes, contra Leopoldo y contra todos los que forman parte del reclamo nacional.